Pues vamos a adentrarnos en nuestra siguiente historia de la mañana aquí en nuestro Más de Uno León. Seguimos a su lado en la sintonía de Onda Cero y lo hacemos ahora para hablarles de un libro que nos ha encantado, nos ha gustado muchísimo. Queremos recomendárselo, un libro muy leonés, bueno, fíjense si será leonés, que se titula Leyendas de León. Leyendas de León, que lo ha publicado Eolas Ediciones, la editorial de nuestro amigo Héctor Escobar, y que ha escrito y también ilustrado Víctor Fuertes Melón, que está aquí con nosotros. Con él vamos a charlar los próximos minutos, porque además es una persona que merece mucho la pena que ustedes conozcan. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, eres de aquí de León, ¿verdad? Correcto, sí. Del 86, lo hice la solapa del libro, no estoy desvelando nada. Así es. Y eres biólogo. Soy biólogo y profe. Soy profe de instituto, aquí en un centro muy cerquita de aquí, en Ciudad de León. Sí. Y ahí llevo ya unos cuantos años. Pero es que eres polifacético, porque además, fíjate, cuando estábamos hablando ahora, antes de entrar en la antena, de las ilustraciones, enseguida ahondamos en ellas, que me parecen preciosas, y me dijiste, bueno, no es el primer libro que ilustro precisamente, ¿no? No, que va. De hecho, bueno, número ya, aunque parezca un poco broma, ya he perdido un poco la cuenta, creo que son 58 los libros ilustrados, sobre todo en libros de texto, de DSM, sobre todo, fundamentalmente. Pero bueno, también he trabajado en otras editoriales más pequeñitas, muchas de León. También he trabajado con otras empresas de moda, haciendo diseños, patrones para batas, etcétera. Entonces, no es la primera vez que trabajo de ilustrador. De autor sí que es algo igual más novedoso, de autor de narrativa, sí que es el tercer libro, pero de ilustrador ya es el 58 o 59, no lo sé. Bueno, y ahora te has adentrado en Leyendas de León, que es verdad, me estabas comentando antes, y yo ya aquí en la radio nos ha salido muchísimas veces, no hay demasiada bibliografía sobre las leyendas de León, ¿no? No, es un tema muy desconocido y además lo que me doy cuenta es que cuando hablas con la gente no conocen mucho. De hecho, conocen poquitas cosas, el topo de la catedral, les suena un poquito el tema de las 100 doncellas por las cantaderas y el resto, si acaso, les suena algún título, pero muy desconocido, la verdad. Y por eso la idea de este libro, darlas a conocer, sobre todo darlas a conocer a la gente joven. Ha pensado pues, más bien juvenil o a partir de 8 años en adelante, pero bueno, lo puede leer cualquier persona porque están pensados para que cualquier persona pueda informarse un poquito de las leyendas de la zona. A mí me llama la atención lo que estás comentando, precisamente en una provincia como la nuestra, que es tan extensa, tan variada, que tiene la montaña, que tiene Tierra de Campos, que tiene el Bierzo, que tiene Bavia, que tiene la Cabrera, que todas tienen lo suyo, ¿no? Con bosques, con montañas, que eso siempre genera leyendas y genera este tipo de historias. Bueno, hay libros más bien, digamos, vamos a decir técnicos, que hablan un poquito de, bueno, pues esta leyenda es de esta zona, trata sobre esto, pero no narrados de una manera, digamos, atractiva, sobre todo para el público más joven. Y es lo que he intentado hacer. Coger esas leyendas, investigar sobre ellas, porque realmente de cada leyenda hay un mundo. O sea, te puedes encontrar la historia de, pues por ejemplo, la Mora de Arnado contada de 10 maneras distintas, y he intentado coger la que más, digamos, recoge la idea, la esencia de la leyenda, y bueno, transmitirla de una manera que cualquier persona la pueda leer de una sentada y que disfrute con ella. Qué interesante esto que dices. Claro, dices que cada leyenda a lo mejor se contaba de una manera diferente. Eso primero dificulta, y después que muchas de ellas además no son historias cerradas. No, de hecho, eso es una de las cosas que más ha costado elaborar, porque según a quien le preguntes o según en qué bibliografía busques, la leyenda se modifica. Se puede modificar o incluso en quién es el protagonista, quién tal. Por ejemplo, si tú te vas a leyendas digamos religiosas o que tengan un carácter religioso, siempre es un monje o algo similar, y si vas te lo cuenta otra persona, es una persona, pues puede ser una mujer la que acabe con la... Sí. Entonces ahí sí que hay mucha variedad. Sí, es verdad. Fíjate, mi padre, que es de Cofiñal, y mi abuela materna de Cofiñal y tal, siempre contaban allí, una de las muchas historias que me contaban cuando yo era chaval, era lo del lago de Isoba, ¿sabes? De cómo se había creado. Bueno, pues esa historia la he escuchado yo de varias maneras diferentes. Claro, sí. Esa misma. Esa precisamente no está. Es una de los lagos que no he sacado. Está el lago de Carucedo, por ejemplo, pero por ejemplo el lago de Isoba sí que yo conozco 3 versiones distintas. Y hay mogollón de esas, hay muchísimas que, bueno, en función dónde preguntes, dónde busques la información, te la cuentan de una manera. Y el culpable, por así decirlo, o el malo es uno, y en otra, pues es el bueno, quizá. ¿Cómo te pusiste manos a la obra? A ver. Bueno, pues esta historia comenzó hace ya muchos años. En el 2009, 2010 empecé con la idea, empecé a buscar información, ya conocía muchas leyendas, y bueno,
bueno, empecé poquito a poquito a buscar información. Seleccioné unas 26 leyendas aproximadamente y me quedé con estas 13, que intenté hacer una selección de, bueno, pues 4 así un poquito más infantiles, más en plan cuento de niños, otras 4 más de miedo, más así tétricas, otras 3 o 4 muy comunes, como pueden ser, pues el Topo de la Catedral, las 100 doncellas, y otras 2 que son bastante peculiares, que son el Platero de la Catedral y el Paso de Honroso. ¿Por qué? Ya me adelanto yo la pregunta. Pues porque tienen una connotación literaria importante. El Platero de la Catedral sí que hay estudios que lo relacionan con Los Miserables de Víctor Hugo, que luego si quieres te comento algo más, Sí. y el Paso Honroso con el Quijote de Cervantes, porque sí que hay muchísima bibliografía al respecto de que Cervantes conocía la leyenda del Paso Honroso y que, bueno, la basó un poquito para darle esos matices a Quijote. Entonces, bueno, es interesante porque el León es muy desconocido, pero hay una cultura y una tradición milenaria. Son 13 leyendas las que has incluido, las voy a decir, las 100 doncellas, el buey y el oso, el lago de Carucedo, el platero de la catedral, Paso Honroso, la mora de Arnado, el molino de la Griega, el topo de la catedral, el vigía de Astorga, el batallón de los dragones, el peso del oro, las joyas negras y Calle Mulacín. Seguro que algunos de nuestros oyentes dicen, pues esto en mi pueblo se contaba, ¿no? Esta leyenda. También es verdad que a veces las leyendas están como interconectadas entre una provincia y otras, ¿no? Y la misma leyenda aparece en varios sitios diferentes. Sí, es curioso. Por ejemplo, ya no sé si hablando de leyendas, pero de mitología, conocimos muchísimo con Asturias, obviamente. Pues el Trasgu, por ejemplo, las Sanas, la Villa del Monte. La Vieja del Monte. Claro, sí. Eso es. Y eso, por ejemplo, también es muy interesante, aunque me salga un poquito del libro. Sí. No los he metido porque no son leyendas, son personajes, ¿no? Y habría que crear una historia y no me atrevo yo a eso, ni muchísimo menos, ¿no? Pero, por ejemplo, la Villa del Monte es una historia muy interesante de cómo una tradición astur, muy anterior a los romanos, que el cristianismo no fue capaz de tapar y tuvo que inventarse la historia de que era una vieja del monte, en lugar de admitir que era la diosa de los astures, que era la diosa de la naturaleza, la que le traía los alimentos de la naturaleza, etcétera. Entonces eso daría para otro tema interesante, y es de dónde salen las leyendas. Todas tienen un trasfondo histórico muy interesante. De hecho, hay muchas con un trasfondo romano, por ejemplo, de los canales para las médulas, para hacer la ruina Montium, como son el molino de la Griega o el lago de Carucedo, que se ve ahí un trasfondo de realidad, de que se basan en, bueno, aquí había canales hechos por los romanos y ya los pueblos fueron inventando sus historias de qué pasó con esos canales, cómo se rompieron, qué pasó con ellos. Eso sí que es muy interesante. Todas las historias tienen un trasfondo de realidad muy grande en algunos casos. Qué bueno, qué interesante esto que comentas. Por cierto, hablando de la Vieja del Monte, si van alguna vez a Riaño y nos han hecho la ruta, que es muy sencillita, se hacen la ruta de la Vieja del Monte, que te metes ahí hacia la montaña y puedes llegar a la misma cueva, de donde vive. Claro que sí, la Vieja del Monte. Vuelvo aquí a Leyendas de León, Víctor. Es un libro que has escrito para públicos de todas las edades, ¿no? Sí. A ver, está más pensado en atraer a la gente joven, sobre todo para que conozca las leyendas de su zona. Porque lo que hablábamos un poquito antes, hay un desconocimiento bastante grande. Pero bueno, la idea es que atraiga a cualquier tipo de lector. De hecho, son relatos relativamente cortos, son 4 o 5 páginas que, bueno, se leen rápido, igual en 15-20 minutos te has leído una. Y bueno, al final han salido 106 páginas que, bueno, pues para una tarde o un adulto le da, y para un joven, un niño, pues igual 2 semanitas las tiene entretenidas. Y con las ilustraciones, pues hombre, dan mucho brillo, yo creo, porque las ilustraciones sí que las hemos hecho para que sean vistosas, para que llamen la atención. Son grandes, son interesantes y, bueno, ilustran un poquito la idea de la leyenda sin desvelar nada, que eso es otra de las cosas que he intentado hacer, que las ilustraciones no desvelen el final ni la trama, por así decirlo. A ver, Víctor, escribes muy bien, pero dibujas que, macho, bueno, ¿cómo dibujas? Muchas gracias. Qué pasada de dibujos, cómo encabezas además cada leyenda, algunas con portada doble, otras a una sola página, pero son una verdadera pasada, con qué detalle además, y me parece un libro chulísimo para tener en casa cualquier leonés, o cualquiera que le interese nuestra cultura, ¿no? Pero cualquier leonés, y que lo lea cualquier persona, como digo, sea cual sea su edad. Pero si además tenemos chavales en casa, ir leyéndole, o que lo vaya leyendo él
el niño o la niña la leyenda, me parece un regalo precioso, porque además el libro, que son 106 páginas. 106 páginas, sí. 106 páginas. Para un niño yo creo que está bien, pues, ¿no? Sobre todo para gente, para niños que estén en quinto, sexto de primaria. A partir de ahí en adelante no van a tener ningún problema en leerlo. Y bueno, lo que tú dices para gente adulta también, porque por lo menos van a conocer esas leyendas que en muchos casos, diría que en la mayoría, son desconocidas. Pues sí. Porque muchas suenan cosas, bueno, pues la calle Mulacín, la calle Mata 7, te suena que hay cosas, pero no conoces, ¿no? Entonces, por lo menos que esa gente pues pueda, conocer un poquito más de nuestra cultura, como tú has dicho, que a veces es muy desconocida. ¿Te quedaron muchas fuera? Bastantes, la verdad es que bastantes. Lo digo pues si hay una parte 2 de esto. Ya me han preguntado... ¿Qué te está diciendo Héctor? ¿Qué te dice Héctor? Bueno, Héctor me ha dicho muchas cosas, sobre todo de otras, de Castilla y León y tal, etcétera. Sí, a ver, quedaron de hecho, quedan muchas leyendas. León, una de las cosas que tiene León, como tú has dicho, es que es una provincia inmensa, con mucha cultura, mucha tradición, y hay muchísimas leyendas que han quedado fuera. De hecho, tú hablabas del lago Isoba, por ejemplo, es uno de ellos, pero hay un montón, sobre todo en la zona del Bierzo, hay muchísimas también, que yo he recogido aquí 2, pero hay un montón. En la zona de la Cabrera, que ha quedado algo descubierta en el libro, aunque sí que hay un personaje justo de ahí. En la zona de la montaña sí que he recogido 2, pero hay muchísimas en la zona de la montaña, en la zona de Riaño, en la zona de Bavia, hay un montón. Entonces sí que podría darse una segunda parte perfectamente. Termino con la portada, háblame un poquito de ella. Pues ¿Cómo se la podemos dibujar a los oyentes que no la están viendo? Pues la portada, ya para empezar, tiene un marco dorado que hace un poco de referencia a los Reyes de León. De hecho, ahí arriba hay 2 leones enmarcándolo. La portada donde pone Leyendas de León, la gente supongo se habrá dado cuenta de que es la provincia, ¿no? La provincia de León, haciendo referencia a tal. Y hay siempre referencias a varios cuentos. Ahí hay 3, 4 personajes. Bueno, hay 2 personajes humanos y otros que es el candelabro, un tesoro y un castillo. Todas ellas hacen referencia a 5 de las leyendas que hay dentro. Es un montaje que he hecho ahí con distintas ilustraciones y que lo que he intentado hacer es, pues eso, intentar reflejar ahí en esa portada los dibujitos más representativos de algunas de las leyendas que hay dentro. Te ha quedado redondo. Bueno, muchas gracias. Pasen por la librería y háganse con Leyendas de León. Lo ha escrito Víctor Fuertes Melón, nuestro invitado de esta mañana. Lo ha escrito y lo ha ilustrado. Es un libro precioso, como digo, para que cualquier leonés tenga en su casa y sobre todo para leer a los más pequeños, porque es hablarles de nuestra historia, de nuestras raíces y de nuestro pasado. Víctor, que nos ha encantado. Muchas gracias. Esperamos verte por aquí muy prontito presentándonos más libros tan majos como este. Pues ojalá. Muchas gracias.